siempre me frustra que las fotos se ven muy bonitas, pero el trabajo de hacerlas es casi imposible. ¿Y saben a qué me recuerda eso? Eso me recuerda a la idea que nosotros tenemos de lo que la vida debiera ser. Porque tenemos una idea de que la vida debiera ser algo muy lindo, ¿no es cierto? Y tenemos hasta una imagen, hemos dicho en un par de semanas atrás, hasta una imagen de lo que la vida debiera ser. Es más, muchos de ustedes cuando se vinieron de sus países tenían una idea en su cabeza, ¿verdad? De cómo iba a ser la vida en los Estados Unidos. Venían con una visión y dijeron, llegamos y al siguiente día empezamos a recoger dólares. Empezamos a barrer dólares y nos hacemos millonarios. Y muy pronto nos dimos cuenta que la figura que nos habían pintado no concuerda con la realidad que nosotros estamos viviendo. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? El matrimonio es lo mismo. Tenemos una figura así del matrimonio muy hermosa, ¿verdad? Con todos esos días románticos tomados de la mano y esas tardes de sol y esas tardes románticas en el restaurante. Y luego cuando estamos casados decimos, ¿y dónde está la figura que nos pintaron? Y luego nos dijeron, cuando vengan los niños va a ser la cosa más linda del mundo. Nadie nos dijo que había que cambiar pañales. Nadie nos dijo que había que estar despierto hasta la madrugada. Nadie nos dijo que piden comida todo el tiempo. Nadie nos dijo que lloran a cualquier hora del día. Nadie nos dijo estas cosas. Y la figura que aparece en la caja es muy linda, pero el trabajo para hacerlo llegar ahí es muy difícil y a veces es casi imposible. Y la gran mayoría de nosotros batalla con algo como esto, en darle sentido a la vida que estamos viviendo. Es difícil a veces ponerle sentido al mundo en que vivimos. Porque tenemos una idea de lo que nuestra vida debiera ser y a veces hay destellos de esta idea, ¿no? Por ejemplo, nos regocijamos cuando un criminal va a la cárcel, pero no siempre los criminales van a la cárcel, a veces andan hasta en la política. No siempre los criminales terminan pagando por sus crímenes, a veces los recompensan con más dinero, ¿no es cierto? Y cuando vemos que el mundo no tiene sentido, a veces nos desanimamos. Creemos en la justicia, pero no existe un sistema de justicia perfecto. Creemos que nuestras relaciones deberían ser muy buenas y debieran ser perfectas, pero nos encontramos con que nuestros amigos nos abandonan, nuestros familiares nos traicionan, con que no es fácil vivir la vida en el matrimonio. El mundo que nos rodea a veces no tiene sentido porque lo que vemos no se parece a lo que hemos imaginado. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Saben dónde pasa eso también? En la iglesia. Porque en la iglesia uno viene y dice, es la iglesia, ahí todo el mundo se porta bien. El pastor Tony es la mejor persona del mundo, nunca se enoja, nunca se impacienta con nosotros, nunca nos regaña. Y venimos y nos damos cuenta que, oye, no, eso no era verdad. Las cosas en la iglesia son igual de difíciles que las cosas allá afuera de la iglesia. Y uno dice, ¿cómo le damos sentido a todas estas cosas? A veces la vida nos sonríe. Y a veces nos da una bofetada en la cara y nos dice despierta porque las cosas no son como tú te lo imaginabas. ¿Qué crea eso en nuestros corazones? Una de las cosas que crea es que perdemos el gozo de vivir, o perdemos el gozo de seguir al Señor, o perdemos el gozo de nuestra relación, o perdemos el gozo de estar en comunidad en la iglesia, o tal vez perdemos la esperanza de que el mundo realmente tenga o pueda tener sentido. Y entonces la pregunta que tal vez debiéramos hacer esta mañana es, ¿cómo cultivamos nosotros o cómo mantenemos viva la fe, la esperanza y el amor en un mundo que a veces no parece tener sentido? ¿Cómo cultivamos una vida de esperanza? ¿Cómo cultivamos una vida de gozo, como nos recuerda hoy la tercera semana de advenimiento? ¿Cómo cultivamos una vida de confianza en Dios cuando la fotografía de nuestra vida no se parece a la de la caja? Les invito a que vean un pasaje hoy. La semana pasada me equivoqué de pasaje, hoy sí es el correcto, Isaías capítulo 11. Los invito a que busquen ahí en Isaías capítulo 11. Para que lean conmigo de la porción de la escritura de esta semana, de los versículos 1 al 10, porque en esta escritura vamos a ver una vez más
una anticipación de lo que Dios quiere que sea el mundo, pero todavía no es. Recuerden que el profeta Isaías está hablándole a una nación que parece estar muy bien económicamente, muy bien militarmente, muy bien socialmente, pero moralmente está decayendo. Sus líderes están cayendo en pecado, la gente está en la idolatría, y entonces Isaías comienza a ver una visión de la destrucción que viene a Judá, y una visión de la restauración de Dios para su pueblo. Y en medio de esas ideas y de esas visiones que Isaías tiene, están las profecías de la vida del Mesías. O sea que quiero que tengan en mente que esta escritura que vamos a leer tiene algo que ver con algo que ocurrió en el tiempo de Isaías, pero luego los que confiaban en Dios miraron más adelante y dijeron, esto tiene que ver también con algo que va a ser en el futuro. Entonces miraban una vida de confianza en Dios para el momento, pero miraban una vida de plena confianza en Dios en el futuro, porque miraron en esas escrituras una profecía acerca de uno que iba a venir. Y dice en el capítulo 11, versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahora vean estos versículos que nos van a dar la figura de la caja. La figura perfecta de la vida perfecta. Será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán juntas y sus crías se acostarán juntas. Y el león comerá pasto, dice, como el buey. Y un niño de pecho, un bebé, podrá jugar en la cueva de la serpiente, y el recién nacido extenderá su mano sobre la caverna de la culebra. Vean el versículo 9. La visión de Dios para la prosperidad humana. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Qué hermosa figura, ¿verdad? Una figura que decimos, no sé si en algún momento la humanidad va a poder llegar a un punto como este. Por supuesto que no, va a necesitar una intervención directa de Dios para poder llegar a este punto. Los primeros versículos, si ustedes se dan cuenta, nos hablan de un reino combinado. Por un lado, un reino descendiente de David, un Mesías que viene de la línea directa de David. Y por otro lado, dice un reino donde reposa el Espíritu del Dios mismo. Y los judíos no sabían exactamente bien cómo iba a ocurrir esto. Algunos judíos pensaban que el Mesías iba a venir, iba a reinar y Dios de alguna manera iba a reinar sobre ellos. Otros decían que Dios iba a volver a reinar como reinaba antes cuando Moisés tenía el tabernáculo y miraban la nube y miraban el fuego y creían que Dios y su Mesías iban a reinar ahí. Lo que nadie se imaginaba es que el Mesías iba a ser también Dios. Y nadie pudo imaginarse que cuando la escritura y las profecías hablaban del Mesías, estaba apuntando hacia un misterio en el que Dios se iba a encarnar para ser él mismo el rey de un nuevo reino. La presencia de Dios no solamente iba a estar con el Mesías, pero el Mesías mismo, Emmanuel, iba a estar con nosotros. Su mismo nombre declaraba el misterio de quién era él, Dios con nosotros. Y dice que este Mesías iba a reinar con sabiduría, con justicia, con fidelidad, con paz y con una completa ausencia del mal y el conocimiento entero de Dios en toda la humanidad. Entonces, si ustedes traspasan esta profecía a lo que nosotros ahora sabemos, ¿recuerdan cuando en Lucas capítulo 4 el Señor Jesús dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová? Y luego da una lista tomada de Isaías, también de otro pasaje acerca de la obra que él iba a hacer y el reinado que iba a tener. Pues estamos hablando de la misma persona. Y dice que hay unas cualidades en este nuevo reino de Dios. Vean algunos versículos aquí conmigo. El primero de ellos dice que el reino de Dios es un reino de amor. Versículos 1 y 2. Es un reino donde por ser el reino de Dios tiene que ser un reinado de amor. Es un reino de justicia. Versículos 3 al 5.
Dice, porque Él le hará entender diligente en el temor de Jehová y no juzgará según la vista de sus ojos. Será un reino de paz, versículos 6 al 9. Y será un reinado universal, versículo 10. Un reinado, como leímos la semana pasada, que decía, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Y Dios mismo confirmará ese reino porque Él lo había jurado. Entonces tenemos en este pasaje tan corto esta figura de lo que el mundo debe ser. La foto de la caja. Y nos habla de cosas que son importantes para nosotros. Que son importantes para toda la humanidad. Si usted es creyente o no es creyente, incluso si usted es un ateo que no cree en Dios, cosas como la justicia, la paz, la humildad, el servicio, son importantes para el mundo, ¿no es cierto? Aún para la gente que no cree en Dios, ¿prefiere alguien vivir en un mundo de injusticia o en un mundo de justicia? Pues de justicia. ¿Preferimos vivir en un mundo donde hay amor o en un mundo donde hay odio? Pues en un mundo donde hay amor. ¿Preferimos vivir en un mundo donde hay paz o donde hay guerra? Pues en un mundo donde hay paz. Entonces estas cosas son importantes no solamente para los creyentes, pero para toda la humanidad. Miren, toda religión, todo sistema político, educativo, económico, busca una sola cosa: que la figura de la caja se parezca a la vida que estamos viviendo. Que el mundo sea lo mejor posible para todos. Que todos podamos tener un poco de dignidad y de ayuda y todos podamos vivir de una manera un poco mejor, ¿no es cierto? Todas las religiones del mundo dicen, acércate a nosotros para que te pongas en paz con Dios y para que puedas tener paz en tu corazón y el mundo sea un lugar mejor. Los bancos te dicen, acércate a nuestro banco porque te vamos a dar los mejores intereses para que puedas vivir mejor. Los sistemas educativos dicen, si aprendes de esta manera vas a ser una mejor persona. Todo sistema político, toda filosofía, toda sociedad contiene una versión por lo menos mínima de lo que es el mundo como debiera ser. Y cuando usted y yo nos acercamos a esta versión del gozo, de la paz, del amor, de la justicia, ¿sabe qué pasa con nuestras vidas? Nuestras vidas se llenan de gozo y de paz también. Si nos alejamos de una vida de justicia y una vida de amor, nuestras vidas se van volviendo cada vez más miserables. Y si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nos encontramos con estos pequeños destellos de una vida mejor, ¿no es cierto? Nos encontramos con actos de amabilidad que nos dejan a veces hasta sin palabras. Yo recuerdo hace muchos años cuando vivíamos en un pequeño pueblo pegado a la frontera con Guatemala. Mi esposo y yo teníamos muy poco dinero y muy pocos recursos, pero cada cierto tiempo lográbamos reunir $3 o $4 extras y nos íbamos a un pequeño puesto donde vendían comida y hacíamos un date, mi esposo y yo, y ahí podíamos comer algo que no comíamos todos los días, que era frijoles con salchicha, porque Fabiola me alimentó por 5 años, con arroz y salchichas todos los días. Pero una vez cada 2 o 3 meses podíamos ir a otro lugar a comer una comida. Y un día estábamos mi esposa y yo con mis 2 hijos en aquel tiempo, estábamos comiendo y habíamos reunido un poco de dinero para comprar unas hamburguesas que vendían en un puestecito. Y nos habían dado nuestras hamburguesas y las habíamos comido tan delicioso porque nos había costado mucho tiempo guardar ese poco de dinero. Y cuando fui a pagar mi cuenta, me dijo la persona que estaba ahí, ¿ya la pagaron? Y yo dije, ¿la pagaron? Dijo, sí, ya pagaron por tu comida. Y dije, ¿qué pagaron por mi comida? Y la de mis hijos, sí. Y entonces cuando volteé para buscar quién había pagado, allá a lo lejos vi a un hombre con una sonrisa enorme que me hacía así. Yo no sabía ni quién era, pero él pagó por mi comida. Y después me acerqué a él y le dije, muchas gracias. Le dije, no te conozco, ¿por qué pagaste por mi comida? Y me dijo, soy el hijo y me dio el nombre de una persona en una aldea donde nosotros vivimos hacía un par de años. Y me dijo, yo soy el hijo de Mr. Bert y tú siempre fuiste bueno con mi papá. Dice, a pesar de que mi papá es un hombre muy malo y te vi ahí y yo quise pagarte la comida. Y un acto de amor, un acto de amabilidad, ¿no es cierto? Que llena nuestros corazones y nos recuerda de un mundo que decimos, así deberían ser las cosas todo el tiempo. Alguien debería pagar por mi comida todo el tiempo cuando voy al restaurante. El mundo sería la cosa más hermosa si yo voy a la tienda a comprar algo y alguien dice, ¿ya lo pagaron por ti? ¡Qué bueno!, ¿no? No, pero de vez en cuando nos sorprendemos
cuando alguien paga nuestra cuenta. Y de vez en cuando nos sorprendemos cuando alguien nos trata bien. Y de vez en cuando nos sorprendemos cuando las cosas marchan un poco mejor. Ahora imagínense usted a estos judíos que están alistándose para ser exiliados. Y de repente Dios les dice: yo ya pagué la cuenta por la comida que ustedes se van a comer. Yo ya he hecho provisión para que ustedes puedan pensar y vivir y creer en un mundo que es mejor de lo que ustedes ven ahora. Pero todavía queda la pregunta y el conflicto que enfrentamos, que la figura de la caja no se parece a la vida que nosotros vivimos. Y yo he pensado que esto hace que mucha gente se rinda. Mucha gente se rinde cuando el mundo no tiene sentido, cuando las cosas no marchan bien. Y yo no digo que la gente se rinde completamente, aunque hay personas que sí se rinden completamente y recurren incluso al suicidio para liberarse de un mundo que no entienden. No es cierto. Vivimos en los Estados Unidos, en este momento vivimos una de las pandemias más grandes que ha vivido este país, la pandemia del suicidio. Niños y jóvenes están en la tasa más alta de personas que se están quitando la vida. ¿Saben por qué? Porque el mundo no tiene sentido para ellos. Porque el mundo no tiene solución para ellos. Porque los adultos no tenemos una vida lo suficientemente arreglada como para darles esperanza de que el mundo puede ser un mundo mejor. Y porque vivimos peleándonos por la política y peleándonos por las religiones y peleándonos por el dinero. Y los jóvenes están muriendo. Literalmente hay una pandemia de personas que no saben que el mundo pudiera ser un lugar mejor para ellos. No todo el mundo se rinde así. Hay otros que tiramos la toalla de otra manera, ¿no es cierto? Yo tengo muchas conversaciones con muchos de ustedes y con personas que ya no están aquí, y a veces cuando alguien se ha alejado de la iglesia y tengo una conversación con tal persona regularmente, la conversación es algo así como que: ¿cómo has estado? Pues bien, gracias. Hace tiempo que no te veo por la iglesia. Pues sí, ya sé que no has asistido, y se va la conversación ahí por un par de cosas hasta que finalmente la persona dice: es que fui un día y me hicieron una mala cara. O fui un día y me di cuenta que por más que venga, no puedo luchar con mi pecado. O fui un día y usted dijo algo que de verdad me cayó muy mal. Eso es lo inventado, nadie me ha dicho así nunca eso. O yo no puedo vivir la vida que tengo ahora. O cada vez que voy a la iglesia los problemas en mi familia se ponen más difíciles. O yo no puedo solucionar esta situación y por tal motivo no puedo hacer que mi vida esté en completa comunión con Dios. Y la gente no siempre recurre a esos soluciones, o más que soluciones, a esas escapadas tan fuertes como el suicidio y otras cosas. Pero definitivamente recurrimos a otras, ¿no es cierto? A escondernos de los que nos aman, a correr apartados de la voluntad de Dios, a alejarnos de la comunidad de la iglesia, a vivir una vida que oculta o que entierra nuestros sentimientos con lo que no podemos lidiar. Y la pregunta que la gente se está haciendo sin querer hacerse, la dice: ¿cómo puedo continuar intentándolo cuando el mundo que yo vivo no tiene sentido? ¿Cómo puedo seguir teniendo fe, confianza, amor, esperanza, cuando mi vida es un completo desastre? Lo digo por mí, no lo digo por ustedes. Ustedes todos tienen vidas perfectas, ¿no? Claro que sí. En otras iglesias sí hay gente que está muy maltratada, pero nosotros aquí tenemos una buena congregación. Y mucha gente abandona su relación con Dios por este tipo de razones, porque el mundo no tiene sentido, porque la vida no tiene sentido, porque se sienten defraudados, porque se sienten abandonados, porque se sienten tristes, porque sienten que nadie los entiende. Y dicen: ¿para qué continúo si no va a cambiar absolutamente nada? Y quiero que regresemos a esos dos versículos que estábamos leyendo inicialmente hace un momento, donde dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ya saben a quién se está refiriendo eso, ¿no es cierto? San Ambrosio de Milán decía: la raíz es la familia de los judíos, la vara es María y la flor es su Cristo. Cuando florece nuestra tierra, Él perfuma el campo del alma y florece en su iglesia, y ya no podemos temer ni al frío ni a la lluvia. Y cuando vemos estos versículos tenemos que recordarnos una vez más de estas verdades. Miren, los que hemos creído en Cristo, ¿habrá algunos aquí que han creído en Cristo? Qué bueno. Los que hemos creído en Cristo
Fundamentalmente hemos creído una declaración de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Okay? ¿Creemos esto o no? Sí. Esta palabra Mesías es una palabra que nosotros utilizamos, pero que a veces no captamos el significado tan grande. Mesías significa ungido. En este caso, el ungido de Dios. El ungido de Dios, en el caso de un reino, es aquel que ha sido elegido para gobernar. Es decir, que cuando decimos que Jesucristo es el Mesías, estamos diciendo, o estamos de hecho haciendo un juego no un juego de palabras, repitiendo la misma cosa, porque Cristo es Mesías. Cuando decimos que Jesús es el Mesías, estamos diciendo que Él es aquel a quien Dios eligió para gobernar sobre toda la creación. Estamos afirmando una cosa muy importante. ¿Saben qué estamos afirmando? Que el reino y el plan de Dios se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Escuchen bien lo que decimos cuando decimos que creemos que Cristo es el Mesías. Decimos que estamos afirmando que el reino de Dios se ha cumplido en la persona de Cristo. Que en Él, en Cristo, de una manera que ni tú ni yo comprendemos totalmente, el reino de Dios ha llegado. Y esto realmente es el fundamento que hace que nuestro mundo tenga sentido. Los cristianos creemos ya, pero debemos comprender constantemente una cosa, que la nueva creación, la vida eterna, el reino de Dios, ya fue inaugurado por Jesucristo. Es decir, que ya vivimos en el nuevo momento de Dios en la humanidad, porque el reino ha sido inaugurado por Jesucristo y creemos, aunque no podemos decirlo con palabras a veces, pero que aquella nueva creación que Dios el Padre inauguró en Jesucristo, eventualmente nos alcanzará a todos nosotros y al mundo entero. Que lo que Dios hizo con Jesucristo el día de resurrección, lo hará también con cada uno de nosotros y con su creación completa en el día final. Esta es la verdad que el Evangelio proclama. Que la humanidad entera estuvo en tinieblas. Cuando el diablo revirtió las palabras y dijo: el día que comas de este fruto serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Y lo opuesto ocurrió. Sus ojos no fueron abiertos, sus ojos fueron entenebrecidos. Se llenaron de tinieblas y en lugar de ser como Dios, se volvieron como aquel al que adoraban. Y Dios tuvo que intervenir una y otra vez para salvar a una humanidad que estaba sumida en las tinieblas. ¿Recuerdan cuando la humanidad vivía en las tinieblas en el tiempo de Noé? Y Dios dijo: tendré que destruir esta humanidad y hacer una nueva creación. Y tuvo que elegir a Noé para salvar a un grupo de personas. ¿Recuerdan esta historia? ¿Recuerdan una humanidad en la torre de Babel construyendo una torre diciendo: nosotros queremos ser como Dios, nuestros ojos se han abierto en lugar de estar oscurecidos y seremos como Dios? Y Dios elige a Abraham para formar una nueva nación. ¿Recuerdan a Dios interviniendo en Egipto para librar a su pueblo de la esclavitud de Faraón y de Egipto? ¿Recuerdan sacándolos por el Mar Rojo? ¿Recuerdan cómo Dios destruye al ejército de Faraón? ¿Recuerdan cómo reunió el poder de los enemigos en el Mar Rojo para destruirlos? ¿Recuerdan al Hijo de Dios colgado sobre la cruz y a Dios reuniendo la maldad del mundo? Al nuevo faraón que es el imperio romano y a las nuevas huestes de maldad que se reúnen todos diciendo: vamos a eliminar al Cristo y vamos a terminar con los planes de Dios, sin saber que Dios los había engañado para traerlos a la cruz, donde Él mismo terminaría en el cuerpo de Cristo con la maldad y el pecado y la muerte y la maldición de la humanidad. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Ese es el mensaje que puede darle sentido a nuestra vida. Y vean esto, porque hemos venido diciendo esto ya por un par de semanas. Noten los versículos 6 y del versículo 6, 7, 8 y 9. Miren el lenguaje que utiliza el profeta Isaías. Dice: morará el lobo con el cordero. Que pongan atención a las imágenes que usa. Un lobo y un cordero. Un leopardo con un cabrito. Un becerro con un león. El niño será el pastor del león y de la bestia doméstica. La vaca y la osa vivirán juntas y sus crías se echarán juntas. El león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará con una serpiente. Y esto es lo que hemos venido diciendo ya por un par de semanas. Noten eso. Y noten el versículo al final donde dice: no harán mal, versículo 9, ni dañarán en todo mi santo monte.
En un sentido, esto se va a cumplir perfectamente cuando Cristo regrese por segunda ocasión a liberar completamente a la humanidad. Pero en otro sentido, que el lobo y el cordero vivan juntos y la osa y la vaca se acuesten juntas y el niño juegue con la serpiente sin que les cause daño. Solamente quiere decir una sola cosa: que el Señor Jesucristo ha removido el aguijón de todas aquellas cosas que pueden darnos la muerte. ¿Se dan cuenta lo increíble? No dice todavía que la serpiente ya no va a estar ahí. No. Ni tampoco dice que la osa no va a estar ahí, ni que el león. Dice que la serpiente y el niño van a estar juntos, pero no podrá hacerle ningún daño. Porque en la cruz el Señor Jesucristo removió el aguijón de la muerte, el aguijón del pecado, el aguijón de la maldición de la humanidad, para que podamos todavía vivir en medio del león y de la osa y de la serpiente sin que estos tengan la palabra final en nuestras vidas. ¿Sabes cómo tiene sentido el mundo? El mundo para los cristianos no tiene sentido en un mundo perfecto. Porque ni siquiera Cristo vivió en un mundo perfecto. Cristo vivió una vida perfecta en un mundo imperfecto. Y el plan de Dios siempre funciona de esta manera: con personas imperfectas en las manos de un Dios perfecto. Un mundo imperfecto y a veces malvado en las manos de un Dios santo y bondadoso. Y la manera como nuestra vida tiene sentido y la manera como recuperamos el gozo y la paz y la confianza en Dios no es esperando que todas las cosas van a componerse y en algún momento van a estar bien. No es esperando que el mundo realmente va a mirarse como la fotografía de la caja, aunque un día va a mirarse así. No, para nosotros los cristianos, una vida de gozo y de justicia y de amor no depende de que el mundo sea un mundo perfecto. Más bien nosotros demostramos en el amor del Padre, por la gracia del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, lo que un mundo perfecto debiera ser. Nuestras vidas se convierten en luminares, en señales, en siervos y en anticipos del reino de Dios y de su Hijo Jesucristo. Sería muy fácil confiar en Dios en un mundo perfecto. Si tu vida es perfecta, es muy fácil confiar en Dios. Si nunca te falta el dinero, es muy fácil confiar en Dios. Si tienes salud todo el tiempo y no hay amenaza de enfermedad, es fácil confiar en Dios. Es relativamente fácil confiar en Dios y estar gozosos cuando las cosas marchan bien. Pero ¿qué tal cuando el mundo no marcha bien? ¿Qué tal cuando mi vida está de cabeza, no me alcanza el dinero, no tengo trabajo, tengo problemas en mi familia? Hay problemas en mi iglesia. Hay gozo en tu corazón, hay paz en tu corazón, aun cuando las cosas no están en el lugar donde deben estar. Hay gozo en tu corazón cuando la vida no marcha completamente bien, cuando estás alejado de tu familia, cuando te sientes solo, cuando las cosas en tu alrededor no están funcionando como debieran estar. Puedes depositar completamente tu confianza en Jesucristo en un mundo imperfecto, pues Él mismo dijo: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Esto lo dijo antes de la cruz. Antes de la cruz el Señor ya había declarado que el mundo había sido vencido por Él. Así es que mientras vivamos en este mundo, y con esto vamos a terminar, mientras vivamos en este mundo debemos vivir, por supuesto, con la expectativa de un mundo mejor, pero más que todo como participantes de aquellos que ya han sido redimidos por Jesucristo, por su sangre, por su muerte, por su resurrección, por su ascensión a los cielos, para vivir de una manera que anticipa lo que esta nueva vida debe ser. ¿Un mundo imperfecto? Sí. ¿Un Dios perfecto? Por supuesto. ¿Seres humanos imperfectos? Claro que sí, pero en manos de un Dios perfecto que puede hacer una obra en nuestras